toca, voy a ir a Ciudad Victoria, pero voy a estar conectada desde allá, ¿no? Ok. Y en general, sí me gusta, me siento bien, siento que también de alguna manera reafirmo lo que aprendí en la especialidad, porque como te había comentado, yo hice la especialidad en el Instituto de Gestalt de Cuernavaca, Sí. que pues, me doy cuenta de repente yo como que lo veía muy, decía, pues está medio, como que no, como que me faltó, pero me doy cuenta que sí me prepararon bien. Hay mucha práctica en el instituto, entonces me gusta mucho porque me reafirmo, aprendo más cosas y además es un tema de vida, el del diplomado, o sea, de vida mía, de experiencia, que me sirve, me ayuda mucho. Y casualmente, pues también me llegan muchos consultantes alcohólicos y con adicciones, ¿no? Ah, pues qué padre. Sí, no, pues es que también la experiencia que tú tienes y la riqueza, lo padre de esto es que ahí se han juntado personas de diferentes escuelas y pues todo es gestalt a final de cuentas y nos enriquecemos y vamos compartiendo la experiencia de uno, la experiencia de otro y eso ha sido padre. Sí, Entonces, pues eso ha sido padre y me da mucho gusto. gracias, Julio. Gracias. Déjame saludar a Natalie. ¿Cómo estás, Natalie? No quieres que te escuchemos, ¿verdad? Ya, creo que ya. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, pues sigo en mi recuperación, en mi rehabilitación, pero aquí estoy dispuesta a trabajar con mi tarea, hice mi tarea. ¿Qué tal, eh? Sí, Ah, sí, pues sí, ahorita nos compartes si te claro que parece sí. bien. Espero que hayas encontrado algo importante. Bastante. Bueno, pues miren, vamos, si les parece, vamos iniciando ya que estamos listos y ya que nos conectamos a Facebook. Déjenme saludar a quienes nos van a acompañar también en este tema. Hoy vamos a hablar de los cuentos que luego nos andamos contando. ¿Se acuerdan que en la semana pasada estábamos hablando de cómo le hacemos nosotros cuando queremos dejar de ver lo obvio? Y entonces, pues, de las charlas de la semana pasada, quedamos en que podíamos compartir, ver una película, los que pudieran ver una película, sí, espero que la hayan podido ver. Un monstruo viene a verme, y les decía que en esa película, pues, habla el monstruo, habla de 3 historias, y le dice al niño, bueno, pues, ahora te toca a ti contarme la cuarta historia, ¿no? Tu historia, tu verdad. Y la intención de esta sesión, pues, es que podamos platicar ese tema. Si no vieron la película, tampoco era obligatorio ni era tarea y no es que no van a poder participar. Claro que pueden participar. No hace falta ver esa película para poder estar aquí. La invitación es que la vean porque está muy gestáltica, ¿no? Está muy gestáltica, muy terapéutica y nos ayuda y nos enseña muchas cosas que son importantes para nosotros. Nada más, déjenme iniciar saludando pues a quienes nos acompañan en Facebook, quienes se están conectando, pues que sepan que ya estamos aquí en estas charlas, aquí y ahora. Y a ustedes que se animaron a estar aquí vía Zoom, pues me da mucho gusto también. Y vuelvo a recalcar algo que platicaba con Rosy. Les decía que tal vez a algunas personas de repente les da vergüenza o les da pena conectarse directamente al Zoom porque piensan o dicen que van a compartir cosas muy personales, ¿no? La intención es que sea propiamente una terapia. Qué padre si se hace terapia y si tú no tienes ningún problema, pero bueno, también la intención es que se vuelva muy terapéutico, ¿verdad? Les decía yo desde la primera sesión que estas charlas de los martes sean como un cafecito, sentarnos, platicar, compartir, que no sea propiamente una conferencia, porque al principio tal vez así alguien lo pensaba, ¿no? Quienes me conocen saben que yo no soy mucho de conferencias, a mí me gusta más esta parte interactiva, en donde yo comparto lo que tengo de experiencia y también ustedes nos comparten sus experiencias y sus vivencias. Y si en este proceso alguien nos quiere compartir algún evento de su vida, pues que sepan que está siendo transmitido por Facebook, que lo están viendo muchas personas y que queda grabado para que también ustedes sepan hasta dónde quieren compartir, ¿no? Yo de mi parte les decía que yo no tengo ningún problema.
yo de mi parte puedo compartir lo que yo he vivido, lo que me duele, lo que me da mucho gusto, porque bueno, pues al final de cuentas ya lo he trabajado en terapia y si a alguien le sirve, pues miren, está a su disposición. Y si a alguien le hace ruido, pues que vaya y lo trabaje con su terapeuta, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues no es conmigo, es con cada quien. Y bueno, pues déjenme iniciar este tema a propósito de lo obvio. En esta semana estaba viendo buscando un poco de cómo iniciar y cómo platicar. Me encontré un cuento muy cortito que me gustó mucho y se los quiero compartir para que empecemos por ambientar el tema de cómo le hacemos para no ver lo obvio. El cuentito es un cuentito de la India que dice que en cierto lugar de la India había un contrabandista y era un contrabandista que era reconocido porque siempre andaba de pueblo en pueblo en su burrito, y todo el mundo sabía que era contrabandista. Y entonces cada que llegaba a algún lugar, alguna aduana, me imagino, pues lo revisaban porque decían, este trae algo de contrabando. Y entonces lo revisaban de pe a pa y casi lo volteaban así para ver qué andaba llevando de contrabando. Y nunca le encontraba nada, nunca le pudieron encontrar nada. Después de muchos años, el contrabandista se retiró y se fue a vivir a un pueblo. Y en ese pueblo resulta que se encontró con uno de esos vigilantes con los que frecuentemente se encontraba, pero ya tampoco trabajaba de vigilante. Entonces el vigilante le dijo, oye, pues ya que estamos aquí, que ya no soy vigilante, que tú ya no eres contrabandista, ¿me podrías platicar qué era lo que tú llevabas de contrabando? Y le dice, burros. Nunca se les ocurrió darse cuenta que este hombre lo que llevaba de contrabando eran burros. Llevaba y traía burros, pero pues pensaban que llevaba, no sé, otras cosas. Jamás se les ocurrió buscar y pensar que podía ser burros lo que llevaba de contrabando. Acuérdense que el neurótico no ve lo obvio, ¿no? Les decía la semana pasada, no sé si a ustedes les ha sucedido, a mí me ha sucedido que ando buscando mis lentes y de verdad los traigo puestos y los ando buscando y no los hallo. Pero no los hallo no porque no los traiga, sino porque estoy distraído, estoy pensando en otras cosas y como buen neurótico no veo lo obvio. Y si no veo lo obvio, pues obviamente ando preguntando a ver si los demás los están viendo. O situaciones más complicadas que de repente les digo que alguien dice, marca y le dice, oye, ¿no has visto dónde está mi teléfono? Y todos así como, ¿cuál teléfono? Pues mi celular. ¿Y de dónde me estás hablando? ¿No? Curiosamente, el neurótico no ve lo obvio, obvio, obvio. Ahora, cuando el neurótico no ve lo obvio, 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 yo les decía el fin de semana precisamente, en el diplomado les decía, el neurótico no ve lo obvio, puntos suspensivos, hasta que le hace figura. ¿Sí? Y eso creo que es la parte más gestáltica. Hay cosas que de repente no alcanzamos a percibir porque no queremos o porque no nos ha hecho figura. Conviene que esté en el fondo. Cuando nos haga figura, y en ese momento entonces ya le pondremos atención. Y en este contexto, lo que queremos platicar hoy es cómo le hemos hecho nosotros para no ver lo obvio. Y entonces decíamos que para no ver lo obvio, mejor me cuento historias. Y como eso hay una infinidad de libros, ¿no? La princesa que caía en los cuentos de hadas, mujeres que aman demasiado, mujeres que corren con lobos, ¿qué otros cuentos conocen? ¿No? Libros que hablan precisamente de personas que para no ver lo obvio mejor se leen un librote así de gordote y se la pasan soñando. O vemos películas y decimos, ay, cuando sea grande yo quiero ser como ella. ¿No? Porque era feliz. Y de verdad, existirán esas historias donde la protagonista es feliz para siempre. O los protagonistas vivieron felices para siempre. ¿Sí? El caballero de la armadura oxidada, mira, salió el caballero, ¿verdad? Así es, José Luis. Y hay muchos libros en donde nosotros precisamente nos generamos ese tipo de historias. Entonces les decía, me invento un cuento, me cuento una historia, y ahora lo peor de todo es que a veces esa historia ni yo mismo me la creo, ¿no? Ni yo mismo me la creo, pero bueno, le da sentido a mi vida. El nuevo traje del rey, claro, ¿sí? De repente nosotros nos vamos generando ese tipo de historias. Ok,
¿Alguien de ustedes quiere empezar así a compartirnos qué historia se ha contado? O no sé si Natalie quieras entrarle así en vivo y a todo color con tu tarea. Digo, no sé si alguien se acuerde de lo que ibas a trabajar, pero ibas a platicarnos tu historia en primera persona y desde tu columna, ¿verdad? No sé cómo lo harías. ¿Nos quieres compartir de una vez? Sí, sí era así la tarea. Yo no había visto la película y necesité de verla. Y como todo buen paciente, buena alumna y demás, dejo todo para la última para no darme cuenta, ¿verdad? Bueno. Pues no solo descubrí una cosa en relación a mi problema con mi columna, no encontré dos aspectos porque hablábamos hace 8 días con esa cuestión de ir, que dije, yo quería ir y yo quería ir y iba a ir y iba a ir y finalmente ya no, me senté. Pero bueno, un aspecto es ese que habla del no ir a ciertos lugares, pero también hubo otro aspecto con cargar, porque de hecho pues se supone que la lesión en la columna era una hernia lumbar y me preguntaban pues que si una había tenido accidentes, sí, si había tenido o que si cargaba cosas pesadas sin protección y entonces pues también era ese aspecto del cargar con cosas pesadas. Entonces hay esas dos partes y entonces la primera me di cuenta y dice, me cansé de cargar con aspectos que no me corresponden y me los cargabas. Lo peor de todo es que no conforme con solo cargar sobre la espalda, sobre mi columna, una sola cuestión, fuiste siendo un cúmulo de cargas, trabajo, familia, relaciones. En relaciones no solo es amistosas, también son de tipo amorosa. Por más que yo te decía que soltaras las cargas, no me hiciste caso. Tuve que buscar algo para que me escucharas y me quitaras las cargas que me tenías puestas. Solo hubo una manera y fue colocando una lesión en mí, que esto te permitió quitar la carga, aligerarla, darte cuenta que el exceso de peso nos estaba lastimando y que yo ya no podía más con más carga. Okay. Esa es en el aspecto del cargar. Pues obviamente si me voy desglosando, pues ya lo dije, pues en la familia, pues aspectos que a mí no me corresponden, en el trabajo situaciones que a mí no me corresponden y en la relación amorosa, pues creo que ya no había relación amorosa, más bien andaba cargando con ella, la relación aquí, en una relación fantasía, ya no existía, ya no había nada. Y en la relación de las amistades, pues cargando a los amigos con sus problemas que a mí no me correspondían. Y en la otra cuestión, en el ir, me dice, me cansé de que me llevaras a donde no me gusta ir. Me cansé de ir a ese trabajo que te da dinero, pero que no me gusta estar ahí. No hablo de mi trabajo como psicóloga, hablo de un segundo empleo que yo tengo, donde funjo un puesto que no me es agradable. Okay. Me cansé entonces de ir a ese trabajo donde no me gusta ir,
donde realizo actividades que no son agradables, como el andar subiéndome a las azoteas para revisar las azoteas, por aquello del mosquito del dengue. Okay. Me cansé de que me llevaras a lugares donde no soy bienvenida, donde la gente me saluda y me refunfuña y donde no me siento cómoda. Me cansé de viajar por mucho tiempo sentada para llegar a puntos donde no estamos contentos. Eso me provocaba un dolor de espalda que tú no atendías por poner atención a otras cosas. Sin embargo, me llevabas y me llevaste hasta que te dije, hasta aquí, no quiero viajar más, es aquí donde me quiero quedar. Para colmo, tuviste que llevarme a un hospital para sanar. La sanación no era precisamente mía, sino tuya, pero no pusiste atención. Y podrías agregarle, y así es mi vida, y así me vivo, y así me he vivido. Sí. Y ahorita que escuchas a tu espalda y que nos comentas estas dos vertientes del cargar y del ir, porque me parecen que son dos líneas de las historias que para ti, a lo mejor en su momento pensabas que eran válidas porque es tu trabajo, porque son personas significativas o fueron personas significativas en tu vida. De alguna manera, tal vez dentro de este proceso del darse cuenta, tú no alcanzabas a percibir en la dimensión de lo que implicaba para tu espalda y metafóricamente lo que estabas llevando en tu espalda, pues lo que estabas cargando. Ahora que te das cuenta, ¿qué sientes? ¿Qué experimentas en ti? Experimento alivio, me di cuenta y me dio risa, porque por ejemplo, buscaba una razón, una señal del más allá o no sé, para terminar, por ejemplo, con la relación amorosa y no la encontraba. No la encontraba. Y entonces surge todo esto y el día que vi la película y que de todos modos ya tenía ideando a la hora de la escritura, yo dije, pues, ¿qué más quería si ahí estaba? O sea, era tan palpable, tan obvio. No quería ver lo obvio. Y entonces, pues sentí alivio. Es así como me quité ese peso de encima. Fíjate, yo no sé si ahorita que incluso te veo haciendo esa expresión de me quité el peso de encima, ¿no? Yo no sé si a ustedes que están aquí ahorita a través del Zoom y por Facebook o quienes nos están siguiendo por Facebook, les ha pasado lo mismo, ¿no? Que en algún momento, curiosamente, cuando eso que no queríamos o no podíamos ver, lo vemos, de verdad, de repente dicen que despertar a la realidad da miedo, pero curiosamente es lo que nos libera, ¿no? Es lo que nos permite abrirnos a una realidad y darnos cuenta que a veces eso, a lo que nosotros no lo queríamos ver, era precisamente lo que nos iba a liberar, lo que nos iba a permitir percibir y soltar la fantasía, porque esa es la parte precisamente donde nosotros nos atoramos. Y por eso el tema de hoy, ¿no? De esos cuentos que me cuento, valga la expresión, ¿para qué? Para no ver lo obvio, para no contactar con la realidad, sin darme cuenta que curiosamente cuando veo la realidad, como ahorita le haces, ¿no? ¿No? Me libero, ¿no? Porque dices, tú pensabas que esas relaciones, por ejemplo, no las podías soltar o no sabías cómo. Pues tal vez todavía tenían algún pendientito ahí contigo, ¿no? Había algo que todavía necesitabas guardar un ratito más. A veces era con peso, a veces eran atorándote,
pero pues de alguna manera ibas a avanzar cuando estuvieras lista. No se van a ir hasta que no entiendas el mensaje existencial, como decía Fritz, ¿no? Todo tiene un mensaje existencial. Cuando tu existencia o cuando tú te alcanzas a identificar y a reconocerlo, ya es más fácil que se vaya, incluso en tu proceso de recuperación, algo bueno saldrá de eso, aunque ahorita todavía estés en ese inter de avanzar, ¿no? De avanzar en ese proceso. Claro. Sí. Oh, pues qué padre, Natalie. Me da mucho gusto que nos hayas compartido, pues, que te hayas permitido, aún con tu situación, darte esa oportunidad. Y pues claro que a mí personalmente me das este gran regalo de identificar hacia dónde vamos. Y te agradezco mucho que nos lo compartas. Gracias. Y espero que nos ayude también para abrir el espacio para compartir con más personas. Déjame aprovechar este espacio para saludar a quienes nos acompañan también en Facebook. Janet Santos de Tehuacán, un saludote, Janet, muchas gracias que nos acompañes. Paul Vázquez, compadre, muchos saludos, espero que estés muy bien. Alma Guadalupe de Culiacán, también muchos saludos. Vicky Aguilar también, Vicky siempre presente, aquí nos acompaña. Eloína, muchos saludos también para ti, hasta San Luis Potosí. Lore, también nos acompaña en Zacatecas, Lore González. ¿A quién más? Dulce Zapata, también te saludamos. Raúl Martínez dice que la película es muy buena, la de Un monstruo viene a verme. Es buenísima. Ah, Dilene, mira, aquí estás, qué gusto saludarte aquí, nomás te vemos de cabeza. Te vemos así de ladito. Sí, muchos saludos y bienvenida. Rocío Ureña, miren, ella está ya por San Francisco, ¿no? Por Oakland. Ella es de Zacatecas, pero ahorita está por allá en Estados Unidos, en Oakland. También muchos saludos. Adilene nos manda saludos y mira, nos los vas a dar personalmente porque ya te uniste, qué padre. Bere, también muchos saludos para ti. Vero Flores, también bienvenida. Y Gaby Parga Esquivel también nos manda muchos saludos. Francisco Padilla Guzmán también, muchos saludos. Y pues están muy interesantes las charlas y bueno, pues más porque compartimos nuestra vida, ¿verdad? Adilene, mucho gusto en verte por aquí. ¿Cómo está Nayarit? Hola Julio, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto a todos. He estado al pendiente de sus reuniones. Les comentaba que nada más estaba de espectadora. Ahorita es como agarré mi café y corriendo, me desocupé y hice todo lo posible de estar. Así es que les agradezco mucho el espacio y con todo mi corazón aquí estoy acompañándolos. Perfecto, bienvenida. Y pues aquí estamos trabajando y platicando sobre los temas que luego, los cuentos que luego nos andamos contando y pues aquí Natalie nos acaba de compartir lo que ella a través de su proceso pues ha experimentado con su espalda. No sé si alguien más nos quiera compartir qué cuentos se anda contando por la vida y lo peor de todo que se los creen o que nos los creemos, ¿verdad? No es que me los cuente, es que me los cree. ¿Alguien quiere compartirnos algún cuento de esos de los que les ayudan para justificar y decir, ay, no lo vi, no me di cuenta? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? Oh. No sé si de repente ustedes, o voy a hablar un poco de mí, no sé si les ha pasado lo que a mí me sucede, que cuando me cuento el cuento o me cuento la historia, busco la manera de justificarle y de generarle toda la ¿cómo se le llama? La argumentación necesaria y que al rato cuando ya lo veo me quedó tan padre que entonces digo, oye, pues es tan fácil, es tan creíble y es tan posible que las demás personas me crean algo que yo me inventé. Y lo malo no es que yo me lo invente, lo malo es que cuando me lo invento, curiosamente, eso que yo me inventé tiene también una repercusión emocional. Es decir, empiezo a sentir y empiezo a creer que siento. No sé si les ha pasado, ustedes cuando dan terapia han escuchado y han compartido que la gente dice, pues es que yo creo que me siento triste. ¿No les ha dicho a sus pacientes eso? Creo que me siento triste. Los sentimientos se creen, se piensan o se sienten.
porque de repente llegamos a ese extremo, ¿no? A creer que me siento triste. Es que yo creo que me siento feliz. A mí cuando me dicen eso, sí, a veces me quedo muy quietecito y no me río, pero me dan ganas de reírme porque digo, ¿y saben por qué? Porque yo a veces así actúo, ¿no? No me río de mi paciente, sino me río de que yo muchas veces así me justifico. Y en este caso estamos hablando de los procesos que yo voy viviendo y que a veces me quiero yo convencer a mí mismo de que un sentimiento se puede generar a través del creer que está sucediendo en la fantasía. Ahora, ¿qué hacen ustedes cuando en ese cuento que ustedes se cuentan, si no nos quieren contar algún cuento, platíquenos qué hacen cuando se descubren a ustedes mismas, a ustedes mismos diciendo, eso que me contaste ni tú te la crees, ¿no? Ni igual Disney te la compra, ¿no? Julio. Adelante, Amalia. Oye, pues yo tengo ahorita que lo estás, sí, ahorita que lo estás diciendo, me vinieron a la mente muchos cuentos a lo largo de mi vida. Okay. Desde la niñez, que jugué a sentirme triste hasta que caí en depresión de veras, ¿no? Que jugué a que me conté el cuento de que mi papá no me quería durante muchos, muchos años, hasta que me pude reconciliar con él. Y pues sí, me estoy tratando de responder a los para qué, ¿no? De estos cuentos. Y creo que uno que, bueno, según yo están resueltos un poco, pero creo que uno que me viene a la mente muy latente en estos últimos 5 años tal vez, es y hasta me cuesta decirlo porque sigo creyendo que es un cuento real, ¿no? Esta oración de yo no quiero tener hijos, ¿no? Yo no necesito tener hijos, yo no quiero tener hijos. Cuando me preguntan, ¿y tú para cuándo? ¿Y no te gustaría? Físicamente incluso reacciono como, no, ¿cómo crees? Si yo soy libre, no los quiero. Y digo toda una argumentación de por qué no los quiero, por qué yo decido, ¿no? Desde una postura feminista, desde una postura de libertad, hasta desde una postura sociológica posmoderna, o sea, me invento todo tipo de argumentos para decir que no. Y me he dado cuenta que en algunas sesiones de terapia, con algunas consultantes que me han contado que están embarazadas o que tienen deseo y no han podido, yo hago mucho clic ahí. Y bueno, como me enseñaron a hacer congruencia, pues entonces como que me alejo y digo, no, esto no es mío, no sé qué, y no lo trato mucho. Y el asunto es que yo el miércoles de la semana que viene cumplo 37 años, ¿no? Y me he estado contando esta historia de no quiero tener hijos tanto tiempo que ahora estoy de verdad intentando ni siquiera pensar si sí o si no, porque siento que como ya no va a llegar, entonces sí era cierto. Y cuando me topo con mis consultantes o amigas que embarazadas o mi propio hermano que tuvo un bebé en febrero, me doy cuenta que desde adentro las sensaciones de muchísima felicidad, me siento muchas veces conmovida. Ahorita mismo que te lo estoy diciendo, siento como una energía que me hincha el pecho. De pronto me da cierta nostalgia. Yo estuve embarazada a los 22 años, pero decidí interrumpir el embarazo. Además muy clandestino, ¿no? Desde mi casa, estaba en la universidad, o sea, y entonces de repente yo me aferro a esa decisión de yo quise y para siempre, ¿no? Jamás. Entonces voy como yéndome más hacia atrás y tal vez me doy cuenta que quizás es que a veces no quiero pensar en si estoy arrepentida de esa decisión al de los 22 años, si a lo mejor ya debí haber decidido después que sí, si no he querido enfrentar pues ciertas cosas que también tienen que ver que yo creo con la maternidad respecto a pues a mi crecimiento personal, al profesional, al económico y sí, creo que al final siento que además el ser madre es para grandes, como si yo fuera una niña, ¿ves? Como si yo todavía no fuera una persona adulta
que pueda ser mamá. Me cuesta trabajo verme así, pero cuando lo hablo, cuando lo veo de frente, sí me doy cuenta que hay una energía, hay una sensación que se mueve, pero yo casi no la abrazo, porque si la abrazara creo que sería reconciliación, ¿no? Sino más bien como que la aprieto, me la trago, y entonces le pongo encima muchas palabras y frases para decir que no. Pero cada mes, Julio, de repente espero, a ver si ahora sí, a lo mejor, ¿no? Pero pues no llega tampoco. Y no sé si a lo mejor tampoco llegue porque hay algo muy energético acá alrededor de mí que no lo deja, pues. Que es tan fuerte mi evasión que ni siquiera el cuerpo me lo permite. Qué cuerpo tan malo, ¿verdad? ¿O eres tú? Sí, bueno, soy yo, ¿no? Que no le doy chance a mi cuerpo, pues. Ajá. Ah, Sí. Porque todo en mi cuerpo está bien. Ya me chequé, todo está bien. Pero más bien es como si estuviera el deseo ahí muy cerca, rondando, pero lo escondo, lo apago, lo ignoro, le doy la vuelta. Amalia, y si te preguntara, y Natalie también aprovechando que tú ya nos compartiste a las dos, de verdad, el argumento que ustedes le ponen a ese cuento, ¿es un argumento que sirve existencialmente todavía? Porque hay argumentos que se vuelven obsoletos, ¿no? No sé si ustedes ven una película de hace 50 años, las del Santo, ¿no? A mí me gustaba mucho el Santo contra las momias de Guanajuato, contra Blue Demon, contra no sé quiénes. Yo las veo ahora en YouTube y de repente digo, me las creía, ¿no? Y hasta las vivía como tal vez ahora los muchachitos viven las de Netflix, ¿no? Pero esos argumentos ahora, por lo menos después, se van volviendo obsoletos. Acuérdense que hay situaciones en donde ya el argumento pierde toda su estructura y entonces es cuando hay que volver a reconstruir. En este caso, Amalia, ese argumento y esto que incluso a tus 22 años que te sucedió o tú decidiste interrumpir, ahorita, 37 vas a cumplir. Sí, 37. O sea, hace 15 años. ¿Qué te dices a ti misma de ese argumento? ¿Qué me digo a mí misma de qué? De ese argumento, ¿no? Porque dices que tú misma no le permites a tu cuerpo generar ese proceso, ¿no? De dar vida. Bueno, ahorita que lo estabas diciendo, sí pensé en todas las cosas que me digo y dije, no, pues claro que no, o sea, muchas de las, además es absurdo, ¿no? Como lo que me cuento, es como, cuando tenga un mejor trabajo. Y pues la verdad es que tengo un trabajo pues muy chido, y o sea, me lo paso muy bien, me gusta, soy buena en ese trabajo. Bueno, cuando tenga un lugar donde vivir, ya tengo un lugar donde vivir, que no es como el palacio acá, pero es mi espacio, ¿no? Cuando ya no esté tan loca, ¿no? Cuando tenga tantas crisis, cuando ya no esté tan mal emocionalmente. Y justo lo que he aprendido a lo largo de estos años en los que he estado como en terapia y además me convertí en terapeuta y todo, pues aprendí que eso no, o sea, no hay un proceso acabado, sino que siempre se abren y se abren y se abren. Entonces, de cuando sea feliz, pues creo que también lo decía la semana pasada y creo que lo platicábamos, ¿no? Que yo me iba con esto de no llegar a la meta, sino más bien vivir el proceso y disfrutar el proceso. O sea, me doy cuenta de que no son tan válidos. Y creo que sí hay un asunto con respecto a lo que pasó hace 15 años, porque me doy cuenta que no quiero hablar de eso. Me doy cuenta que cuando hablo de eso, vuelvo a contarme también la historia de cómo fue, que yo súper fuerte lo decidí, ni le pregunté al papá, solo le avisé, va a pasar así. O sea, que ni siquiera me di chance, pero no me cuento la otra historia en la que ni siquiera necesité una prueba para confirmarlo, porque un día me desperté, no tuve síntomas, me desperté en la cama, abrí los ojos y dije, estoy embarazada. Como que sentí, o sea, algo sentí, ¿no? Pero eso no lo quiero ver, porque no sé, acá en la cabeza tengo esta idea de que soy una mujer que tiene derecho a decidir, que además no era buen momento de mi vida para ser mamá y bla, bla, bla.
pero la verdad es que, pues hasta nombre le puse, ¿no? O sea, para mí era una niña y tiene nombre. Le puse Flavia y la hago a un lado, la hago mucho, mucho, mucho a un lado. Como que sé que está ahí, pero le digo, bueno, ya, o sea, ya estoy grande, ya pasó, no hay problema. Fíjate, Amalia, ahorita que dices esto, perdón que te interrumpa, pero me vienen a la mente lo que decía Natalie. ¿Qué cargas? ¿A dónde vas? Y yo te diría, en esta parte, ¿quién eres y dónde estás? ¿No? Ahora sí que, volviéndonos muy filosóficos, en esta parte, ¿no? Le pusiste nombre, le pusiste un sexo, y ahorita no le quieres dar o no lo quieres tocar mucho ese tema, porque tiene que ver con darle, en ese argumento, darle validez a eso que para ti en algún momento tal vez sí te ilusionó, pero que ahora dices, no lo sé, no quiero tocarlo propiamente. Porque cuando, y de verdad que en esto que estamos platicando es muy profundo, el título tal vez del tema es, sí, los cuentos que me cuento. Pero ese cuento que me cuento le dan sentido a mi vida, ¿no? Si ustedes han leído el libro del hombre en busca de sentido, es que ahora sí que necesitamos agarrarnos de algo, ¿no? Necesitamos agarrarnos de algo. No sé si ustedes se acordarán o escucharon que en algún momento un gran maestro que tuvimos muchos de los que estamos aquí, el doctor Sergio, decía que de repente en la vida andamos como aquel que dice, agárrate de la brocha, porque te voy a mover la escalera, ¿no? Pues imagínate, si tú te agarras de la brocha, no sirve de nada, porque te vas a ir como las caricaturas, ¿verdad? Te vas a resbalar. Necesitamos tener algo que le dé sentido. Y a veces, esto que estás comentando ahorita, no me importa que sea ficticio. Lo que me importa es que le dé un poco de estructura, una gestalt a mi vida, aunque sea mentira. Y no es que sea mentira lo que nos estás platicando, es algo muy real. Pero tú para darle un sentido le pusiste nombre, le pusiste un sexo, hace 15 años de esta experiencia, pero ya no vuelves a hablar de eso. Y yo no sé si a ustedes que están ahorita aquí con nosotros o quienes están en Facebook, les ha pasado algo similar, que de repente buscan una historia o se la inventan o se la acomodan para que le dé sentido y coherencia a más cosas, ¿no? Y eso sí es bien importante, ¿sí? ¿Quieres decir algo, Natalie? Te veo con ganas de decir algo, ¿no? Ok. Pero te va ayudando a acomodar incluso esto que decías de la pareja, ¿no? Como de pronto es como en ese sentido, entender el para qué todavía lo traías cargando, ¿no? El para qué no soltamos, ¿sí? ¿Alguien más nos quiere compartir esto que estamos hablando ahorita? Ustedes o acá de los que nos acompañan en Facebook también nos pueden mandar su historia y su cuento que se cuentan. Sandra, ¿nos quieres decir algo, verdad? Sí. Adelante. A mí, ahorita que escuchaba a Amalia, a mí me pasa con las relaciones de pareja. Sí. Yo estoy en el cuento de, no, soy una mujer independiente, yo todo lo puedo, y luego me veo como que trato o de repente vislumbro el trasfondo real y me da mucho miedo terminar dependiendo de alguien más. Todas las historias de señoras que están casadas y su vida es ser esposa de, porque mucho tiempo me viví como la novia de, o sea, yo era una extensión de mi expareja. Entonces, esa parte a mí me genera mucho conflicto y mucho miedo y no logro entablar relaciones. Incluso ahorita que decías de la historia que nos contamos, yo me quedé pensando, ¿y cuánto más le agregamos para aferrarnos a que esta historia es real, no? Porque veo mis relaciones, mi forma de relacionarme, el tipo de personas con las que me relaciono, y es todo lo que le tengo miedo, ¿no? De alguien que no me respete, que no tenga compromiso, que no tenga lealtad. Y entonces busco personas que no quieren compromiso, que no ofrecen esa lealtad, para seguirme contando ese cuento de las relaciones de pareja no dejan nada bueno, mejor yo solita aquí y aquí le sigo, ¿no? Entonces, y hay algo que me da mucha risa porque cuando yo entré a la maestría yo dije, no voy a tener novio hasta que termine la maestría. Y pues
no sé cuándo vaya a terminar la maestría, ¿verdad? y, y efectivamente, o sea, no he podido entablar una relación de pareja a pesar de que cada vez siento más la necesidad de tenerla y de entablarla, pero igual conozco a alguien y vuelvo a involucrarme, empiezo a ver como todos esos foquitos rojos y digo, ¿qué está pasando conmigo? Que vuelvo a involucrarme con personas con estas características, ¿no? O que tanto yo no estoy comprometida conmigo misma, que busco a alguien que no se puede o no quiere comprometerse. Y pues sí, esa parte me hace mucho ruido porque pues busco quien me confirme mi historia y Exacto, circunstancias que me la confirmen. tú le escribes y nada más le buscas actores o actrices Sí. que vengan y Sí. te confirmen lo que se le llaman las famosas profecías autocumplidas o profecías autocumplidoras, ¿verdad? Exactamente. Curiosamente Sí. yo lo decreto y al rato nada más ando buscando a ver quién, los actores para el reparto porque ya está la obra escrita. Y luego voy a terapia y me quejo, ¿por qué? Pero ¿por qué? No, ya saben, ando buscando por qué y por qué, o sea, porquerías, ¿no? En vez de buscar, a ver, ¿para qué lo hice? ¿Qué sentido le dio a mi vida cuando la escribí? Lo malo es que son historias que a veces escribimos desde muy pequeños. O lo que es aún más delicado, historias que ni siquiera escribimos nosotros, que escribieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y entonces todavía decimos, está bien, pues yo me ofrezco, yo me sacrifico por la familia. Siempre hay un voluntario existencial que es el que dice para que siga la historia familiar, ¿no? El alcohólico de la familia, yo voy a ser. El que tiene otra orientación sexual diferente, yo voy a ser. El que se va a sacrificar, el divorciado, yo voy a ser. Como si de repente tuviéramos ya el guión y nada más es decir, a ver qué papel me toca en esta historia, ¿no? Y bueno, lo importante de esto es que te vayas dando cuenta. Ahora dijiste algo interesante, ¿no? Porque dijiste, no voy a tener novio hasta que termine la maestría. Y como la interrumpiste, no sé, yo no sé hasta dónde esto se va a extender. ¿Qué quieres decir eso? Una de dos. O anulas, acuérdense que los compromisos no se rompen o las promesas no se rompen, se anulan. Entonces, ese compromiso que hiciste, una de dos, o lo anulas o termina la maestría, ¿no? No sé qué prefieras. Yo creo que los dos. Los dos. Bueno, pues yo creo que sí, porque si no, imagínate, vas a andar ahí con todo esto cargándolo. O buscando actores, ¿no? Y que digas, ya ves, me vienes a confirmar mi propia historia. Sí, a darle sentido. Claro. Ok. Yo creo que es interesante esto que nos compartes y te agradezco mucho, Sandra, por tu aportación, porque también yo creo que a muchos que estamos ahorita aquí reunidos nos ha pasado lo mismo, nada más a veces no le damos un nombre, ¿no? Y esas son las famosas profecías autocumplidas o autocumplidoras, que de alguna manera yo en un momento de mi historia de vida, no sé por qué lo pensé, o no sé en base a qué me lo dije, y a veces fue algo tan sutil. Fue algo tan sutil que en su momento se me hizo fácil decirlo. No, yo me acuerdo que cuando yo era niño y escuchaba a mi abuelita decir, ay, cómo me gustaría que hubiera un sacerdote en la familia. Y mire, ¿no? En su momento yo fui a los 15 años solito y yo dije, a sus órdenes. Y no es que, y éramos un chorro de sobrinos, pues, de mi familia éramos 3 hermanos, pero había más gente. ¿A qué se debe de que yo fui el que dije, aquí estoy? Yo no me acuerdo que haya habido un momento en mi historia que dije, yo voy a hacer. Lo empecé a escuchar desde niño, desde pequeñito. Pero a los 14, 15 años, levanté la mano. ¿En qué momento generé ese decreto? ¿En qué momento asumí ese compromiso? A veces no lo tenemos muy marcado, hasta que ya en el proceso vamos viendo. Y todo tiene que ver dentro del sistema de la familia, pues, o dentro del sistema en el que nos vamos moviendo. Y todo tiene una razón de ser. Acuérdense que no hay nada que esté mal acomodado, ¿no? Las cosas se van dando y tienen un espacio, y si no lo tiene, pues hay que buscárselo, porque si no, no lo vamos a entender, ¿sí? Y esto es bien importante que lo vayamos nosotros integrando. Y gracias, Sandra, por compartirnoslo. Déjenme saludar en este momento a las personas que se han unido también en Facebook. Alejandro,
de Chilpancingo. De verdad, qué gusto saludarte, Chilpancingo Guerrero. Zoraida también, Tapia de Chilpancingo. Adelaida Ayala también, mira, muchos saludos. Personas muy, muy queridas también. Lore, muchos saludos. Alejandro Cadena, ya te saludábamos de Chilpancingo. Areli, Josefina, también un abrazo para ti. José Luis Álvarez, hace mucho que no te veo. Aquí estás también, te conectaste acá en Facebook. Qué bueno, te gusta verte allá. No, bienvenido, está bien. Y Ariane y Janet Ruelas Márquez, mira. Jessy también, no, sí tenemos mucha gente conocida también de Chilpancingo, Guerrero. Y bueno, pues miren qué padre que tenemos muchas personas que nos están acompañando y esperamos que esto les sirva. La intención de todo esto es que vayamos generando reflexión y compartir en nuestra vida. Creo que estamos hablando de todos estos aspectos que todos tenemos o que muchos de nosotros nos vamos viviendo de esta manera. Sí, saludamos también a Gabriel, nos manda muchos saludos desde Connecticut. No sé si se diga así, Gabriel, pero bueno, Connecticut. ¿Verdad? Ahora sí ya nos brincamos hacia el otro lado. Muchos amigos muy queridos y conocidos y bueno, pues gente que también está muy metida en estos aspectos de la Gestalt. Acuérdense que recibimos también sus experiencias. Compártanos cómo le han hecho en la vida para vivirse de esta manera, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer para estar conectados de esta manera? Todos y compartir experiencias y riquezas, ¿sí? No alcancé a ver qué nos mandabas decir, Natalie, ¿me puedes repetir? ¿No? Alguien nos mandó un mensajito, pero no lo alcancé a ver en el chat, ¿sí? Yo contestaba a José Luis. Ok. Bueno, no precisamente contestaba, aportaba de lo que decía José Luis. Es que José Luis dice que si tiene que ver con lealtades familiares, el cómo nos conducimos por la vida. Yo le puse que pudiera ser cumpliendo expectativas, ¿no? De lo que la familia tiene sobre nosotros, ¿no? Como lo mencionabas, que tu abuelita decía de un sacerdote, ¿no? En mi caso, por ejemplo, había la expectativa de que la hija, porque soy única mujer, tenía que ser médico, dentista o química farmacobióloga, y entonces dije que iba a ser psicóloga, y entonces así como que no, y entonces mi papá decía, estudia cualquiera de las otras carreras y te pongo consultorio, te pongo el laboratorio, lo que tú quieras. Y el día que le dije que quería ser psicóloga, no me dijo que me daba nada. Ahí es donde entran las ganancias o las pérdidas, ¿no? Ganancia para mí, pérdida para él. Exacto. No, de hecho, dentro de la película del monstruo que viene a verme, un monstruo viene a verme, en la primera historia, precisamente habla de eso, de que qué es bueno y qué es malo, qué ganas y qué pierdes, quién fue el que generó tal situación, quién envenenó al rey, quién no lo envenenó. O sea, son situaciones que de repente, ahorita Amalia nos dice también en un mensajito, que tiene que ver con algo mucho más profundo y que tiene que ver también con introyectos, ¿no? Porque entonces soy bueno, por ejemplo, yo creo que en mi propia historia, yo me generé la historia de que tendría que ser bueno en la vida, y pues para mí ser bueno era ser sacerdote, ¿no? Pobres de ustedes que no son monjitas, pues, ¿no? Pero bueno, ya cuando ya regresé a un estado laical después de la experiencia, pues me sentí tan a gusto de haber vivido esa experiencia, porque la puedo integrar a mi vida y puedo entender que tuvo una razón de ser. Acuérdense que en este sentido no hay nada que esté mal acomodado, simplemente, y bueno, pues fueron 20 años de mi vida, ¿no? 10 que estudié y 10 que ejercí, y fueron 20 años de mi vida. 20 años que de alguna manera dentro de este proceso gestáltico, creo que me sirven y me ayudan incluso en este momento para estar compartiendo y estar visualizando historias, en este caso, por ejemplo, desde un contexto filosófico, desde un aspecto incluso teológico, aunque no hablemos de un Dios, pero sí tiene un sustento, como ahorita hablaban, no me acuerdo quién decía, ¿no? Le busco, creo que Amalia, ¿no? Buscamos hasta toda la interpretación y la argumentación filosófica, científica, cuando en realidad lo único que quieres es, quiero trascender y quiero ser feliz, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto sí tiene que ver con introyectos, tiene que ver con lealtades
y tiene que ver con expectativas que nosotros andamos generando en nuestra vida, ¿sí? ¿Alguien quiere compartirnos algo más? Yo, Julio. ¿Quién dijo yo? Rosy, y luego José Luis y luego Miriam. Y ahí lista de Después espera. yo. Ok, Adilene, gracias. Adelante. Rosy. Bueno, yo un cuento que me conté muchos años es que si yo era una niña buena, y buena era obediente, estudiosa, que no diera problemas en casa, iba a ser querida y aceptada en todos lados. Y aparte, yo iba a lograr unir a mis papás. Fíjate. Y pues no, ni lo uno ni lo otro. Sí, ese fue un cuento que me conté muchos años. Y cuando llegué a Integro lo rompí y dije, no, esto está mal. Sí. Y sin embargo, en su Más momento... yo cargaba, fíjate, yo cargaba con la relación de mis papás. Ajá, eso te iba a preguntar. Cargabas, digo, de milagro en tu proceso te fuiste dando cuenta que eso que cargabas, ¿no? De repente podemos decirle a Natalie, pues ella se dio cuenta. No sé si a ti de milagro no te pasó algo similar, o no sé si sí, ¿verdad? Porque acuérdense que el cuerpo es muy sabio. El cuerpo es muy sabio. Me Aquí dolía lo que mucho la espalda, pero nunca sabía por qué. Exactamente. Bueno, después lo desuje, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué ganabas con eso? ¿Qué lograbas? Porque esa meta tal vez no, pero tal vez algo sí. ¿Te dabas cuenta que era lo que obtenías? Pues, fíjate que, bueno, frustraciones. Porque a final de cuentas, o sea, yo hacía las cosas y nunca obtenía lo que yo esperaba. Yo me frustraba. O sea, por ejemplo, sacaba buenas calificaciones, no me cumplían lo que me prometían. Y ese es un tema que todavía necesito resolver porque hago las cosas y no me reditúa. Uh-huh. Y de verdad, Sí, es algo que todavía ¿integraste necesito. esa? ¿Mandé? Es algo que necesito todavía trabajar porque no he podido desenmarañar esa parte. Sí, eso es lo que te preguntaba, si realmente lograste integrar esa creencia o ese cuento, o nada más le diste vuelta a la página y ahí está, ¿no? Así como cuando dices, me tapo los ojos y ya nadie me ve, ¿no? ¿Será que te tapa los ojos y nadie te ve? ¿O eres tú quien cuando se tapa los ojos no ve a los demás? No, pues soy yo. Soy yo que me tapo los ojos. Más no he descubierto el para qué. Uh-huh. Ok, pues sería cuestión como de seguir explorando en ese cuento. Y de verdad, algo que ayuda mucho y ojalá y lo puedan hacer, escríbanlo, así como le decía a Natalie que escribiera desde su columna, en primera persona. Incluso aunque ya creamos que ya lo superamos, como por ejemplo en mi caso, a mí me va a ayudar mucho volver a escribir la historia de decir, tengo 5 años, 6 años, estoy acompañando a mi abuelita a la iglesia y la escucho que le dice a sus amigas, cómo me gustaría que hubiera un sacerdote en la familia, ¿no? Cuando ahorita que se los digo, me la imagino como diciendo, cómo me gustaría que hubiera un sacerdote, ¿no? Así como diciendo, no me veas, ¿no? Pero a final de cuentas, no lo hacía así, estoy seguro que no lo hacía así. Pero pues yo estaba ahí, ¿no? Yo estaba ahí, obviamente estaba como esponjita. Entonces, ahorita que se los digo, si lo escribo en primera persona y como si yo fuera ese niño de 6 años, tal vez el impacto emocional sería distinto, porque de todos, tal vez ya no estoy ejerciendo, ya no tengo la licencia como para ejercer de sacerdote. Sin embargo, lo que había detrás, ¿no? El poder o la investidura que tenía, tal vez la siga cargando, ¿no? Porque fueron 20 años de mi vida y le quitaría el tal vez, ya sé, no me regañen terapeutas, le quito el tal vez, ¿no? Sigo ejerciendo desde esa investidura, aunque no tenga ya la credencial vigente. Entonces, a eso me refiero con que a lo mejor ya la creencia o la profecía ya cambió. Me sigo moviendo desde otro aspecto. Sin embargo, lo que había del fondo, acuérdense de la vinculación entre la figura y el fondo. Tal vez ya la figura cambió,
Ujú. ¿Qué emergió de ese fondo? En este caso, Rosy, con lo que nos compartes, ¿hasta dónde, ok, ya no lograste eso que tus papás cumplieran eso que tú te habías generado? Ya quitaste eso de figura. ¿Y qué emergió del fondo? Si no lo tienes claro ahorita, no te preocupes, pero sí, quédatelo un poquito para la reflexión, porque tal vez ahí hay otra lección más para poder darte cuenta. Ok. ¿Sí? Y vamos viendo a ver qué más vas encontrando. Y aparte de los temas que vamos a ir viendo, pues tal vez te sigan ayudando para darle y abonar un poquito más a ese mismo tema. Y los que vengan, porque bueno, tú tienes otros temas y yo también, pues que podemos ir enriqueciendo. ¿Sale? Muy bien. Ok, gracias, Rosy. José Luis, ¿nos querías compartir algo? Gracias. Gracias a ti. Sí, fíjate que pensando, Julio, pensando en estas historias que nos contamos, yo recuerdo una historia, digo, ha sido también tema de vida, digo, lo manejé en la maestría, lo he estado manejando con terapia y es un tema muy, muy recurrente. Pero recordé una historia donde yo tenía 10 años, Julio, no, unos 10, no, unos 14 o 15 años. Y entonces, según eso, en esa época, pues yo era un despapalle, donde no estudiaba, donde me la pasaba condicionado en la secundaria. Y luego me recuerdo que mi papá les decía a sus amistades, es que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo controlarlo, no sé qué va a hacer de su vida. Y entonces me recuerdo que mi papá una vez me llevó a San Martín de las Flores con un brujo, era un doctor, me acuerdo muy bien, y entonces algo que me llamó la atención del doctor, porque eran esas casitas en San Martín de las Flores, él era doctor con el que me llevó, y entonces hicieron buenas migas, mi papá y él, médico, ¿cómo estás? Pues bien, y mientras ellos hablaban, yo observaba ¿cómo se llama? Un cuadro atrás que decía que era parapsicólogo, el tipo con el que me llevó. Y me dice, ¿qué pasó, médico? Le dice el doctor a mi papá, que él también era médico. Y le dice, no, pues es que no sé qué hacer con este muchacho, yo creo que ya no va a hacer nada de su vida, se la pasa haciendo despapalle. Entonces este señor me agarra la cabeza y entonces cierra los ojos y yo así de, ¿qué pedo? y, y me dice, no te apures, doctor, dice, va a ser médico. Yo me acuerdo que se infló así de orgullo mi papá y no cabía de sí. Por muchos años, Julio, me viví tratando de llenar la expectativa. Todavía digo, ay, cabrón, ¿qué onda con mis expectativas? ¿Por qué quiero agradarle? Cuando mi padre ya murió hace más de 20 años. Y entonces así un tema de vida donde digo, wow, esto me lo creí, como si fuera el hijo problema, el hijo que no iba a lograr nada. Y entonces muchas cosas a partir de que él muere, me acuerdo que fue como de, ¿cómo fue? Cuando él muere me dice, mamá, ¿sabes qué? Yo no tengo para pagarte la carrera, te la paga el seguro, pues estudia algo. Dije, yo quiero ser mecánico. No chingues, estudia algo que sea una carrera, porque si no, pues no te la puedo pagar. Y creo que a partir de ahí, Julio, mi vida fue como de esforzarme por cumplir esta expectativa. Cuando dije, no mames, o sea, y en cuestión de terapias, esto ahorita lo hago por mí y no es por él. Pero de repente no creas, sí patino y entonces es como de, ¿qué onda? Entonces es un tema recurrente que he tenido que trabajar y esa historia me la conté yo solito de quiero ser el orgullo. Recuerdo todavía cuando estaba en la carrera de psicología, soñaba, Julio, con salirme de la carrera de psicología, meterme a medicina y ser psiquiatra. Con este rollo de las expectativas y del cuento que me decía, no, es que tengo que ser un buen hijo. Y todavía, ya por último, es cuando me encuentro personas con las que quieren que cumpla expectativas o que depositan sus expectativas en mí, no, Julio, ahí sí es de mi madre, primero es lo mío y pues tus expectativas son tu pedo. Y esto me ha ocasionado que pues estas personas se alejen. Pero obviamente pues esto es lo mío, yo sigo con lo mío y no con lo tuyo.
y en este rollo terapéutico de estar trabajando constante, y que es un rollo pues, muy profundo también. Gracias. Y fíjate que de alguna manera, José Luis, lo mismo que le decía ahorita a Rosy, hay algo que lo escuchamos, porque a mí yo lo viví así, de esa manera, lo escuchamos, en este caso, cuando pusieron su mano en tu cabeza, o cuando viste a tu papá que se hinchó, hay algo que en nuestra inconsciencia, por decirlo de esa manera, como que busca llegar a decir, si con solo escucharlo se infló de esa manera, ahora ya cuando me vea, ¿no? Y entonces como que si todos nuestros canales se alinearan para lograr eso, pero ya ni siquiera pensamos en nosotros, sino en ellos. Y lo interesante de esto es cuando regresas a ti, ¿no? Porque eso también fue un proceso que yo viví durante mucho tiempo de ¿cómo le voy a decir a mi familia que ya no quiero ser sacerdote? Y no es que no quisiera ser sacerdote, sino ejercer como tal, porque al final de cuentas, pues eso se iba a quedar ahí, pues, sin el ministerio como tal, pero sin la licencia. Y decírselo a mi familia, para mí fue trabajar en terapia. Y el día que lo hice, yo sé que a mi familia le dolió mucho. Yo sé que no fue de su total agrado. Sin embargo, el recibir y el saber que me recibían y me aceptaban como tal y que estaban acompañándome independientemente de mi decisión, fue así como, ¿no? Así tal como decía, ¿no? Soltar, Natalie decía, me quedo con esta sensación de soltar lo que ando cargando. Y literal, o sea, es como, no sé si en su momento para ti soltar esta expectativa o este cuento que te contaste para decir, bueno, voy a ser médico, voy a ser psiquiatra, no sé si de alguna manera te ha servido. A mí me sirvió muchos años. Sirve. Hay un momento en donde eso que sirvió ya no cabe, pues ya estuvo en un espacio en donde quedó muy pequeño cuando la expectativa era muy grande, o al revés, ¿sí? Se volvió grande y el espacio ya quedó pequeño, o cambia la expectativa o cambias tu cuento, porque en realidad ya no podemos, o ya no queda, pues. Y entonces el argumento hay que modificarlo, ¿sí? Pero aquí lo importante es entender y disfrutar el tiempo que sirve. Acuérdense que aquí lo importante es esto. Si nosotros luego vemos muchos terapeutas que presumimos y decimos, ve a mi consultorio y yo te quito eso. No digo, caray, ¿quiénes somos nosotros para nosotros llegar y quitarte a ti algo que en su momento te puede estar sirviendo, ¿no? Algo que te puede estar sirviendo y que tiene una razón de ser. En el libro de Yo, Hambre y Agresión, en la página 19, en el tercer párrafo, no se creen, no es cierto. No sé el párrafo ni la página, pero hay una parte en donde Fritz Perls habla y usa la palabra función. Habla de la palabra energía. Y cuando nosotros esas energías no las entendemos en la parte dinámica, entonces algo está faltando. Porque entonces nos vamos al elemento estático y decimos, es que así soy. No, así estoy siendo en este momento. Así me voy viviendo en este momento. Y tal vez en el momento en el que nosotros teníamos él habla ahí de la agresión, de la energía sexual, habla de todos estos, es unos dibujitos que ahí ustedes se acordarán. No sé si en la página 19, pero hay ser como la 23, en el cuarto párrafo, dice que en ese dibujito hay un punto en donde nosotros alcanzamos a entender que todo eso está dentro de la función. Y hay dos tipos de funciones, una que integra y otra que desintegra, ¿no? Y entonces esa función o unificadora, creo que le llama él, esa función que unifica o esa función que desintegra es la que en este momento necesitaríamos revisar. Ese cuento que yo me cuento, ¿me integra o me desintegra? ¿No? Unifica y hace que me fortalezca o me va desintegrando energéticamente hablando a lo largo de la vida. Porque hay gente, por ejemplo, imagínate, José Luis, y quiero que nos ayudes y nos compartas ahorita. ¿Dónde estarías si hubieras seguido ese cuento? Ahorita, en este día de hoy, ¿dónde estarías? ¿Dónde te imaginas que estarías? No, pues no. Yo creo que sería totalmente diferente. Y entonces me hubiera vivido cumpliendo las expectativas de él. Y entonces tal vez ni siquiera hubiera disfrutado lo que hubiera estudiado, hecho, etcétera. Sí, exactamente. Estarías a lo mejor en otro espacio, no sé si estudiando la especialidad en psiquiatría,
O no sé si ya te hubieras titulado y ya estarías ejerciendo, pero haciendo algo que no te gusta, haciendo algo en donde no eres feliz. Y si estás haciendo algo donde no eres feliz, ¿para qué lo haces? ¿No? Y eso es algo bien fuerte, porque en realidad muchas veces, y yo me daba cuenta que página 33, muchas gracias, ¿eh? Eso, muy bien, eso se llama equipo. Eso se llama equipo. No hambre, regresión, página 33. Muy bien, gracias. No, aquí sí me equivoco. Ya bailé, ¿verdad? No, para eso estamos, para acompañarnos. Yo a veces digo la página 19 porque algo hay en esa página que me gusta. ¿No? Página 19, tercer párrafo. Luego lo investigamos, ¿qué hay en ese tercer párrafo de esa página 19? Algo que tendrá que ver conmigo, seguramente. Pero volviendo a esto, sería importante, José Luis, en esa parte, lo que tú nos compartes. Estarías haciendo algo que tal vez te deje económicamente más dinero que lo que estás haciendo ahorita, pero tal vez estarías insatisfecho. Sí. Estarías insatisfecho, estarías ejerciendo algo y viviendo algo que tal vez no es lo que tú quisieras, pero tal vez te sentirás feliz porque por lo menos ya le diste gusto a tu papá, ¿no? Y creo que no es el caso. Y ya nada más para terminar, Julio, algo que es parte de mi historia de vida es que ya alcanzo a cachar. Ya alcanzo a cachar cuando alguien de afuera busca que cumpla sus expectativas, entonces digo, ni madres. Digo, sí. Qué bueno, bendita maestría, bendita terapia, bendito todo, porque de lo contrario, pues no estaría viviendo, como dices tú, haciendo otra cosa que ni siquiera me hubiera gustado. Exactamente, mira, déjame te leo algo que nos comparte Patti que nos acompañó en Zoom la semana pasada y que hoy está aquí. Dice, yo empecé a estudiar psicología a los 35 años y tenía ya un negocio viento y popa. Iba a la iglesia, a los grupos de oración. El cuento que me conté es que yo no iba a cobrar las consultas, ya que Dios me daba todo lo necesario con mi negocio. Sí, ese es el cuento, pero ahorita cobra bien caro, Pati. No es cierto, Pati. ¿No? ¿Y qué crees? Son más las consultas que doy gratis y las que medio cobro y no me dedico al 100% como psicóloga, ¿no? Bueno, ese era un cuento que le ayudó en su momento, ¿no? Pero bueno, es que vi el número 100, Pati, por eso dije 1,000 pesos, ¿eh? No creas que, ¿sí? Norma Elías también nos acompañó la semana pasada, saludos, dice, el cuento que me conté, ser buena, ser la mejor, ayudar siempre para ser vista, pero tenía que ser exitosa para que viera mi padre que a pesar de no ser lo que él quería, podía tener justo en lo que hacía. Fíjense, y eso es bien fuerte, porque también a veces nos contamos un cuento en donde decimos, para que se le quite a mi papá, o para que vea a mi mamá. Yo creo que ellos ya ni siquiera se acuerdan de eso que alguna vez dijimos, o dijeron, y nosotros todavía estamos queriendo cumplirles, ¿no? Vero Flores, dice Vero que en la página 19, Vero, dice, en la página 19 está la magia de Julio. Pues yo no sé qué haya en la página 19, pero algo debe de haber, ¿verdad? Muchas gracias. Sinaí, mucho gusto en saludarte. Sinaí Salazar Robles. Déjenme también saludar. Aquí vi a alguien más. Vi a Toto de C. No sé cuál es tu nombre, pero así te pones, Toto de C de Hermosillo. Ah, eres Lore. Eres Lore, si no me equivoco. La foto la tiene muy chiquitita, pero sí, tal vez eres Lore. Si no, discúlpame, pero dice Toto Desea, así te saludo, pero veo que en la foto puede ser Lore. Ariani Janet, también ya te había saludado. Mucho gusto, qué gusto verte, Ariani Janet Ruelas. Y bueno, pues, no sé si quieres compartir algo más, José Luis. ¿No? Ok, gracias. Miriam, tú querías compartirnos también tus cuentos. Platícanos. Sí, mira, dice que no hay coincidencias y conforme a todo lo que han compartido, pues justamente se relaciona mucho con mi historia de vida, que es esta parte de que con lo que comenzó Rosy, de las niñas buenas les va bien. Entonces, pues yo toda mi niñez, la de las buenas calificaciones, la bien portada, entonces ya hasta que llegué a un buen trabajo, entonces yo dije, pues no, siento un vacío, ¿no? Entonces es donde hago una pausa y digo, pues, ¿qué está pasando? Entonces digo, pues no estoy haciendo lo que realmente me gusta.
Entonces, el no haber hecho lo que me gusta, pues implicaba el cumplir las expectativas de mi familia, el evitar los conflictos, el tener la ganancia secundaria de ser vista, de ser amada. Entonces, pues sí fueron muchos elementos que gané a lo largo de este proceso, hasta que llega y digo, ya basta, o sea, ya fue suficiente. Y empecé justamente a estudiar primero la carrera de psicología y posteriormente, ¿por qué no? Pues me fui con la maestría. Entonces, durante el proceso de la maestría, me voy dando cuenta de cómo el ser la niña buena, ahora lo pongo entre comillas, sí me generó muchas ventajas. Sin embargo, fue generando una despersonalización emocional profunda, ¿no? Y que es un trabajo que todavía día con día lo trabajo, como decía José Luis, esta parte de las expectativas, ese es para mí estar atenta de hacer lo que realmente a mí me gusta y no lo que los demás esperan que yo haga. Entonces, para mí sí me compré ese cuento de las niñas buenas les va bien. Entonces digo, ya ahora que veo que no es cierto, porque pues no, tal cual no fue así, y que gracias a todo este proceso que he venido caminando y que pues, todavía sigo caminando, me doy cuenta que realmente es lo que a mí me satisface y que pues el día de hoy puedo estar aquí hoy compartiendo lo que mi Miriam de hace 10 años, o sea, en su vida se hubiera atrevido a meterse a algo así, ¿no? Sin embargo, pues tengo la oportunidad pues, de verlo. Y que ahí entra la parte interesante de los patrones lingüísticos que luego tenemos, ¿no? En este caso, si tú dijeras, a las niñas buenas les va bien, y entonces, ¿cuáles son las buenas? Primero, para empezar, ¿cuáles son las niñas buenas? Y segundo, a las malas, ¿cómo les va? Y de Sí, repente cuando ves y volteas y ves a alguien que tú consideras como una niña mala y ves que le va bien, tú ujú, dices, no, pues aquí algo no está funcionando en esta ecuación. Porque sí, incluso claro, en la práctica a las niñas buenas no les va bien. pues En no, la práctica como que les va mejor a las niñas ya malas, las, sí, ¿no? O sea, entras con un juego en donde empiezas a hacer, ahora sí, el metamodelo a todo lo que da, y donde tú dices, ah, caray, a ver, ya no entendí, porque yo me he esforzado por ser buena ujú, y no estoy obteniendo, no me está yendo como yo pensé que me iba a ir. Pues entonces es cuando mucha gente dice, pues ahora me voy a portar mal y voy a ser malo, ¿no? Y pues no, a final de cuentas no, ni se trata ni de ser bueno ni de ser malo, porque entonces caemos en esa parte dualista, ¿no? En donde ni soy bueno ni soy malo, simplemente soy. Y en este caso lo interesante que nos compartes es como tú lo estás viviendo. Y cuando tú lo vives, te alcanzas a dar cuenta que esa perspectiva en su momento te funcionó. ujú. Pero hay un punto donde dices muchas gracias, con permiso, ya estoy listo, ¿sí? Sí, Sí, claro. Y también es claro, esta parte a lo mejor de no tomar la responsabilidad, ¿no? Del sí. decir, pues ya sé qué necesito hacer, ya. Entonces el revelar, por así decirlo, implica tomar la responsabilidad de mi vida y es el ver qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Ujú. Entonces, pues sí, es empezar a buscar otra manera de vivir que me sea más saludable para mí, aunque a los demás tal vez no les parezca. Exacto, y esa es la parte donde nos volvemos más ecológicos, ¿no? Donde nos volvemos Ujú, más integradores, más holísticos, y en donde ujú, sabemos que ahora sí lo que es ser uno, ¿no? Cuando decimos todos somos ujú, uno, pues ese es el punto en donde realmente alcanzas a entender ese elemento sistémico de la gestal, en donde tú te sabes una con el todo y el todo en ti, ¿no? O aquella famosa de que el todo es más que la suma de las partes. A veces no lo entendemos ujú, hasta esto, hasta ujú, cuando llega un momento práctico donde dices, ya lo entendí, pero en la práctica, sí, ¿sí? totalmente. Ok, muchas gracias, Ok, Miriam, por compartirnoslo. gracias, Julio. Le voy a dar, Marce, la palabra a Dilene y después de Adilene, claro que sí, con mucho gusto, también te damos la palabra. Gracias. Adelante, Adilene, ¿qué nos cuentas? Hola, hola. Bueno, pues aquí muy atenta escuchándolos. Híjoles, pues todas las piedritas me estaban cayendo. Les comparto que la película yo ya la había visto antes y me di la oportunidad de verla así con todos mis sentidos esta vez y dije, no voy a dejar pasar ningún minuto. Lloré de montones porque me enganché, ¿no? Porque dije, es que eso lo viví y también me dolió soltar a un ser que tanto amé y sigo amando, pero pues tuve que dejarlo ir. Entonces,
Esa es una parte. Pero hablando de los cuentos que me cuento, ya me di cuenta que son muchos. Uno de ellos es el creer, o me conté que los hombres son mentirosos, que los hombres no le dan la vida a las mujeres y todo este asunto. Entonces yo me creí que el matrimonio no existe o que un buen matrimonio no existe. Entonces, pues ya ahorita casi mis 31 años, es como siempre he dicho, y quien me conoce sabe que nunca ha sido mi prioridad el matrimonio. Entonces, ahorita escuchando ahora el tema de los introyectos, me doy cuenta pues que también se me metía así súper taladrado en una situación de papá y mamá cuando tenían ese conflicto, que recuerdo que mamá tan molesta me dijo, ya ves hija, nunca te cases, o sea, con ese tan suelto, que dije yo acá muy por dentro, dije, ok, nunca me caso, ¿no? Entonces me creí ese cuento de que no hay hombres completamente buenos, y aparte soy tan obediente con mi madre que pues que no le creí, o sea, le creí, perdón, el tema de decir, ok, mamá, nunca me voy a casar. Entonces ahorita pues ahí tengo a mis viejitos, es como a ver cuándo y cuándo se casan. Entonces es hilar una situación y la otra. Digo, sí, digo, sigo en esta parte. Y por más que digo, sí, va, me caso, ya estamos listos, mi pareja y yo. Y creo que 2, 3 años posponiendo esta situación. Entonces, y curiosamente, hace años cuando empezó esta relación, no sé si recuerdas Víctor Pérez, que era mi coordinador de CAPSI cuando trabajé ahí, Sí. me decía, mira, curiosamente tuviste una relación duradera, que fue bonita, cuando estuvieron cercas, porque éramos a distancia, digo distancia corta, pero independientemente de eso, había distancia. Entonces, duró la relación, pero luego tronamos, y luego de tronar estuve sola cierto tiempo, no sé si 2, 3 años, y después de eso me elijo una pareja con la que digo, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué crees? A distancia. Sí, entonces me dice Víctor, curiosamente, te gusta estar sola, eres muy libre, eres muy independiente, pero eliges a una pareja a distancia. Entonces, ahí voy de nuevo. Me voy a que el cuento me lo creí, yo propia me lo creí, no sé, ¿sí? Y aparte el introyecto es como, yo creo que no, ambas cosas, terapia. Pero estoy tan consciente de que ya quiero romper esto, ¿no? Ya quiero romper este cuento, ya quiero crearme mi propio cuento. Aún viendo como toda neurótica, aún no viendo como toda neurótica, es como, tengo en presente a una persona que no es lo que yo me creí, que era, yo decía, todos los hombres son malos, o no todos los hombres son completamente buenos. Entonces, hoy conozco a una persona, estoy con mi pareja, que yo digo, es que rayos, pues, ¿qué le encuentro? ¿Qué le busco? Porque necesito tener algo para decir en ese cuento, para seguir en ese cuento, pues. Entonces, que lo tengo así, ahora sí, como el dicho dice, ¿no? Como anillo al dedo, cayó el día de hoy esta charla, y pues aquí compartiéndola. Así es que, sí, me llega de lleno, de lleno, de lleno. Sí, Adilene, nada más un favor, no rompas esa historia A ver. todavía. No rompas esa historia. Porque si la rompes, te vas a perder Bueno. de toda la riqueza de esa historia. Esa historia le ha dado sentido a tu vida. De verdad, de verdad. Bastante. Ese es el punto interesante. Cuando decimos que la Gestalt no resta, nos referimos a eso. Toda esa parte, esas historias, esos introyectos, esos cuentos, esas suposiciones incluso, tienen una razón de ser en nuestra vida. Han servido para algo. Si tú las rompes, si tú dices, ahora voy a inventarme otra historia, sí, invéntate todas las que quieras. Yo creo que cada mañana nos inventamos otra. El punto es que si esa no le has encontrado todavía el jugo, el sabor a esa historia, pues la vas a necesitar repetir. Una vez que ya la hayas integrado, que ya la hayas enriquecido y que hayas obtenido toda la riqueza que ya tenía en sí misma, en ese momento solita se va a ir integrando. Esa es la parte donde la Gestalt se va creando. ¿No? No hace falta, es más, ni siquiera tendrías que hacer mucho. Simplemente es fluir y permitir que esa historia se vaya generando y te vaya llevando hasta donde tú puedas decir, ahora sí ya
entendí para qué me sirvió esa historia. Ya entendí cuál es la razón de ser, porque de veras es curioso cuando queremos hacer un esfuerzo muy racional, o incluso a veces en terapia, queremos de verdad saber y salir de la terapia o del proceso terapéutico en sí, o de la maestría, quienes ya la vivieron, queremos ya salir con todas las respuestas, y curiosamente a veces no estábamos listos. Sí. Después de 5, 10, 15, 20 años te va a caer el 20 y vas a decir, ya entendí. Ahora sí, ya entendí la moraleja de la historia. No. Va a haber cosas que sí vas a entender pronto, va a haber otras que vas a necesitar un poco más de proceso, más tiempo, y cuando menos le esperes, pues, se va a acomodar. Así como, ¿cómo se llama ese cuento, ese juego donde las piezas van cayendo? No me acuerdo el nombre, pero van cayendo y ¡pum! se van. Tetris. El Tetris. Ajá, se van acomodando. Así es la terapia. Sí. Ahora, nuestros terapeutas, en este caso hablas del buen Víctor, ¿no? Bueno, pues él va dejando caer piezas, como decimos los gestaltistas. Ahí te lo dejo, tú sabrás si lo acomodas. Va cayendo. Se acomoda donde se tiene que acomodar. Aquí lo importante es fluir. Sí. Ahora sí que flojito y cooperando. Exactamente, tal cual como me lo enseñaron mis maestros de Integro. Qué maestros. Ok, muchas gracias. Gracias, Adriana, por compartir y por permitirte esto que nos comentas. Es muy cierto. A veces, fíjense, hemos hablado de temas bien interesantes. Relaciones a distancia. Qué padres son, pero a distancia. ¿No? Esto que decía Natalie de ir, ¿no? ¿A dónde vas? Espérese, usted no va a ir a ningún lado, ¿no? Cargar, a ver, usted ahorita no está para cargar, está para que la carguen, ¿no? En todos los sentidos, Natalie, para que la carguen, ¿no? Déjese llevar por la vida, déjese llevar por quien usted quiera. En esto que decía Amalia, ¿no? De dar vida. Esto que decía José Luis, como en esa parte de sentirse y saberse que él quiere ser leal con él mismo, pues, no con lo que su papá quería o esperaba. O lo que dice Miriam, pues en algún momento, miren, no me imaginaba estar hablando aquí, hablar de cómo yo opté por meterme a esta parte de la psicología, ¿no? Y la maestría. O Sandra que nos decía, bueno, pues también tiene que ver con las parejas, ¿no? Con esa parte de andar rompiendo decretos y decir, a ver, ya no quiero, no rompiéndolos, anulándolos, ¿verdad? De decir, ya quiero terminar la maestría y ya quiero tener pareja, ¿no? Pues esa parte es importante, ¿no? Saber que se puede lograr y que lo están logrando. Y yo creo que esa es la parte más interesante. Déjenme saludar tantito aquí a Patti. Dice, qué padre estás. Le dicen a Patti. Patricia Rodríguez, qué padre que estás en el grupo. No sé, a Patti le dicen. Le manda muchos saludos, dice Julio León. Saludos. Bueno, aquí creo que eso dicen. Max, mi amigo Max, mucho gusto, Max, en saludarte. Y quién más está por acá. Vero nos está diciendo, Vero Flores, que el cuento que yo me he contado es que tengo miedo. Y acabo de descubrir que no es miedo, que es mi ego, como ya lo hemos platicado, el que me detiene a lograr lo que yo quiero. Y también saludamos a Lili Colunga, que también se unió. Muchos saludos, Lili. También ella estudió la maestría en Gestalt. Marcela, ¿qué nos cuentas? A ver, cuéntanos tu cuento que te andas contando. Hola. Hola. Bueno, pues después de mucho análisis de los cuentos, ¿no? Mi cuento en realidad es el que toda la gente desde joven tuve que resolver, ¿no? Acuérdense que somos como producto de nuestras historias y de nuestra experiencia. Entonces, como que siempre he tenido que resolver. Y entonces me conté el cuento de que toda la gente es tonta y toda la gente abusa. Entonces, no hay nadie mejor para realizar las cosas que yo, ¿no? Entonces, en ese, y fíjate, abro un paréntesis porque escuchando las historias de todos, creo que tiene que ver, no creo, más bien estoy segura que tiene que ver con los modos de relación que hemos tenido durante toda nuestra vida. Si todos estudiamos más o menos Gestalt y las maestrías y eso, conocemos los modos de relación, ¿no? Unos en la deflexión, otros en la retroflexión con la columna vertebral, otros están con el introyecto y otros estábamos, yo en mi caso, creo que yo viví mucho tiempo en el egotismo también de decir, ok,
yo lo hago porque yo soy la única capaz de poder hacer todo esto. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que cuando yo tenía 35 años, más o menos, un poquito menos, como 32, pues empecé con ataques de pánico, ¿no? En ese entonces nadie sabía que eran esos, ¿no? O sea, yo decía, bueno, díganme que tengo un tumor en el coco, pero no me digan que no tengo nada, ¿no? Porque me sentía fatal. Y entonces empecé a estudiar, y de hecho mi tesis de maestría en Gestalt es sobre los ataques de pánico, cómo el ajuste creativo que tenemos para pedir ayuda. Los ataques de pánico son de alguna manera un grito de auxilio, de decir, me siento solo y necesito de alguien, y entonces, ¿qué creen? Siempre aparece ese alguien que pensamos que no está. Y entonces, ahorita que escucho cada historia, súper interesante, es decir, cómo los modos de relación que hemos tenido en nuestra vida nos han hecho que nos contemos esas historias. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la terapia cuando te llega alguien y descubres o descubrimos juntos que están en ese círculo vicioso de la confluencia o están con ese círculo vicioso de la retroflexión con enfermedades, ¿no? Es como de, tiene que haber un conflicto para que te des cuenta que no te conviene seguirte contando ese cuento, ¿no? Como el caso del bebé de Amalia, o el caso del matrimonio, o el caso de las carreras. Y es como muy gratificante saber que lo que hemos estudiado tiene que ver con todas nuestras experiencias de vida de cada uno, que hemos estado dando vueltas en todos los modos. Y que sí se puede, y que sí se puede dejarse de contar el cuento, ¿no? Como desde el momento en de, a ver, ¿quién me dijo que las niñas buenas? ¿Quién me dijo? Ah, pues es que mi mamá, porque pues le convenía más que fuera buena que fuera mala, entonces pues no, como la educación de los niños, ¿no? Pues prefiero darle todo para que luego no me entre una culpa, pues no, tampoco está bueno darles todo. Entonces es muy interesante. Y ayer yo vi la película apenas por primera vez. Yo también lloré muchísimo, muchísimo, porque no, me costó trabajo como descifrar algunas cosas, pero me quedé muy limpia, como muy vacía. Decía, ¿cuál es el cuento que me cuento? Ah, ya entendí. Pues sí, no todo puedo, ¿no? Y tengo que confiar, y aunque no lo hagan como yo quiero que quede, tengo que confiar en que es lo mejor, la película que nos estamos dando todos, ¿no? Entonces eso lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Marcela. Fíjate, ahorita que hablas un poquito de la película y de los modos de relación, curiosamente, en la tarea o el compromiso que le pedía el árbol a este niño es que la cuarta historia tenía que ser la de él, y era la historia de su verdad, esa verdad a la que él se resistía. Entonces aquí, precisamente cuando hablas de modos de relación, pues también para muchos son las maneras en que nos resistimos a fluir, ¿no? ¿Por qué? Porque algo va a suceder si yo me permito soltar esa manera de relacionarme o esa manera de vivir. Y aquí lo interesante, como decimos gestálticamente, bueno, pues a lo que me resisto va a persistir. Si me resisto, persiste. Entonces, ¿cómo hacerle para que desde mis resistencias haga asistencias? Y qué fue lo que le pasó al niño, ¿no? Pues en el momento, digo, perdón si alguien no la vio, pero en este sentido es cuando ya de repente se da cuenta y dice, bueno, pues es verdad, ¿sí? Algo va a suceder y está sucediendo esto. Pero para eso tuvo que llegar con el mismo proceso de entender y de vivirse de una manera integrada, en donde él pudo entender y pudo asimilar que estaba enfrentándose a algo que le iba a doler, a su verdad. Y aquí yo les preguntaré eso, ¿no? Y bueno, tal vez sea un tema de otra sesión, seguramente lo abordaremos, pero es de qué manera me enfrento yo a aspectos que me duelen, ¿no? ¿De qué manera me enfrento yo? Porque esta es una manera de no ver lo obvio en estos cuentos. Pero cuando hay situaciones que yo sé que me van a doler y que me van a implicar a lo mejor separación ahorita con todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿cómo lo afronto? Y creo que la parte gestáltica tiene que ver mucho con la manera de vincular el dolor, ¿no? Y de encontrar la polaridad del dolor.
¿no? Porque muchas veces nosotros en ese sentido no queremos ver el dolor, sabiendo que el dolor nos va a liberar, pero no vemos la parte liberadora del dolor porque a veces nos aferramos a que no queremos sentir lo que nos está doliendo, sin darnos cuenta que lo que nos duele, un caso muy sencillo que a mí me gusta mucho, una mamá cuando da a luz a su bebé, le duele, cuando es un parto natural, pero como que en cuanto tiene el bebé, en ese momento parece que no pasó nada, como que se le olvidó y entonces lo abraza, y no es que no le duela, dejó de hacerle figura el dolor, porque le hizo más figura en ese momento la felicidad y el placer de tener al bebé en sus brazos. No que no exista el dolor, sino que ese dolor ahora pasa a un segundo término porque ya encontró el sentido y algo que le va a ayudar a trascender ese dolor. Entonces, en esto que nos comentas, creo que es bien interesante cómo nos vivimos y cómo nos enfrentamos a la verdad o a nuestra verdad, porque al final de cuentas, de repente, como dijo esta personita, cada quien tiene su verdad, ¿verdad? En este caso, pues nosotros nos enfrentamos a la verdad. Este niño se enfrentaba a la verdad de su madre. Para nosotros es la verdad. Yo en mi caso, pues, ¿cuál era la verdad de mi abuelita que quería un sacerdote en la familia? ¿No? Pues alguna verdad debería de tener y para mí lo tuvo también en su momento. Déjenme leer tantito lo que dice Janet de Tehuacán. Dice, entender para qué sirve esa historia de ausencia y ahora salir a la vida y permitirme amar, amándome, amar y acompañarme, soltar el control, los juicios, los debeísmos y ser asumiendo hoy la responsabilidad de mis decisiones. Así es, Janet, precisamente es soltar todo eso que de repente nos ha servido. Les decía, pues de repente me agarro de la brocha porque ya no tengo escalera, pero pues la brocha ya no te sirve de mucho. De repente esas experiencias, como se dice en algunos de los libros, esas experiencias que ahora ya son obsoletas, pues ahora me dedico a encontrarle algo que le dé más sentido a mi vida de una manera diferente. Lupita dice, perdón, entré tarde y no sé de qué película hablan. ¿Alguien me podría compartir cuál es, si fueran tan amables? Ya te la spoileé, Lupita, pero bueno, es la de Un monstruo viene a verme. Un monstruo viene a verme. No me hagas caso, no dije nada. Tú ve la película, de todos modos la vas a ver 2 o 3 veces, porque hay que sacarle todavía mucha información, ¿verdad? Y es interesante todo lo que vas a encontrar ahí. Yasmín Gutiérrez también, no me acuerdo de dónde eres, pero acá cerca de Guadalajara. Yasmín, mucho gusto. Mari Carmen Sevilla también se unió y la saludamos. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando este tema. Digo, yo por mí me quedaría como siempre, me quedo siempre bien emocionado y compartiendo. Pero bueno, pues hay que dormir porque mañana a las 7 de la mañana hay que dar terapia. ¿Sí? ¿No se levantan tan temprano ustedes? ¿Con qué se quedan de esta charla? Ha sido un tema muy interesante, muy enriquecedor. Les agradezco de verdad su capacidad y su disposición a exponerse de esta manera. Ha sido muy rico y también para quienes nos han acompañado. ¿Alguien nos quiere compartir con qué se queda? ¿Cuál sería su reflexión para cerrar este tema? José Luis, adelante. Me quedo agradecido y con aprendizajes, Julio. Ok. Gracias, José Luis. ¿Quién más? Yo. Miriam, adelante, Miriam. De igual manera, me voy muy agradecida por el espacio, por la escucha, y me voy con esto de no ser una persona completamente terminada, sino que constantemente me quiero dar la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir equivocándome y pues tener la humildad de reconocerlo, y pues así me voy el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Yasmín, muchas gracias. Agualulco, no me acordaba del nombre, Agualulco, muchas gracias. Y gracias, Lupita, también por Belu, no sé, dice gracias, pero dices Belu, no sé qué dice tu nombre, debe de estar al revés, pero bueno, muchos saludos. Adilene, por favor, ¿cómo te vas? ¿Qué te llevas esta noche? Híjole, pues me quedo muy contenta, movida, claro que sí. Y ante todo, como dices tú, expuesta. De momento se me olvida que estamos en vivo, pero igual el hecho es soltar, entonces soltar y aprender. Sinceramente desde que empezaron he estado al pendiente, dije, ya es mi momento, quiero dármelo.
Y me quedo con lo que me decías, yo sé que siempre va a haber cuentos nuevos, me voy a contar cuentos otra vez y me voy a creer una y otra y tengo que, digo yo, darme contra la pared para darme cuenta. Y estoy lista para todo eso. Así es que yo sé que tengo un soporte, tengo compañeros, los tengo ustedes, estoy ahí bien al pendiente para seguir aprendiendo. Mientras hay vida hay aprendizaje. Así es que, y sí, siempre digo esto, yo quiero trascender. Si no lo hago, bueno, busco hacerlo conmigo misma y me gustaría hacerlo con mi familia y con quien tenga confianza y fe en mí. Así es que ese es otro de los cuentos que me he creado, trascender en las personas. Muchas gracias Ok, a todos. perfecto, muchas gracias. Jessie de Chilpancingo nos dice que se queda con dolor de cabeza, pero ya tiene un tema para trabajar en terapia. Entonces, pues gracias por las dos cosas, ¿verdad? Por tu dolor y por tu tema de terapia. Lore también, Lore González de Zacatecas, muchos saludos, gracias por acompañarnos. Alma Guadalupe de Culiacán nos dice, como siempre, muchísimas gracias por tu generosidad y pues también yo se los comparto porque creo que entre todos vamos creando este espacio, ¿verdad? ¿Quién más nos quiere compartir cómo se va? Yo, Julio. Adelante, Amalia. Yo me voy, pues, no sé, es extraño, me voy un poco más tranquila, sin dar, o sea, no me di cuenta que había un asunto hasta hace ratito y entonces me voy como tranquila por haberme dado cuenta, con ganas de darme chance de hablar más sobre el tema y pues a ver qué pasa. O sea, tampoco me quiero hacer grandes expectativas, sino más bien a ver qué pasa. Porque también he trabajado mucho con este asunto de no querer controlar y soltar. Entonces, nada más estoy con las ganas de a ver qué pasa desde darme chance de hablarlo, ¿no? Y pues aprovecho, Marcela, te escribí un mensaje privado, me gustaría leer tu tesis, por favor, si me la puedes mandar, te dejé mi correo, gracias. Ok, gracias. Sí, claro. ¿Quién más? Alejandro Cadena nos manda muchos saludos, también de Chilpancingo, y muchas gracias y un gusto volver a conectarnos por este medio. ¿Quién más nos quiere compartir, Marcela? Adelante. Pues yo me voy como siempre muy contenta de que hayas formado este grupo. Muchas gracias, Julio. No tenía el gusto de conocerte, pero te aprecio de verdad tu bondad en saber que no siempre los cuentos. Han visto un meme por ahí, seguramente en Facebook, que dice, no sabemos quién es el bueno o el malo, si Caperucita o el lobo, dependiendo quién cuente el cuento, ¿no? Entonces me voy como tranquila de decir, pues el mismo cuento puede tener varias historias y hay que ver cuál es la historia que más se acomoda con tu proyecto de vida, ¿no? Pues me quedo como tranquila, dar una vueltecita al cuento, a ver si la Caperucita es tan buena como dicen que es. Gracias. Ok, Chicos, no, buenas muchas noches. gracias. Muchas gracias. Es un placer compartir este espacio también con ustedes. Sonia nos dice muchas gracias. Hace figura de algunos cuentos que se cuenta. Muchos saludos. ¿Quién más nos quiere decir cómo se va? Yo, Sandra, Julio. adelante, Sandra. Pues me voy con el veintesote para acomodar y pues dejar de buscarme actores para mi historia. Y hay una parte de la película que le dice, el niño le reclama al árbol, ¿no? Y le dice, es que tú venías a sanar, ¿por qué no la sanas? ¿Por qué no la curas? Y le contesta el árbol, sí vengo a sanar, pero vengo a sanarte a ti. Entonces, pues me quedo con esa parte de tomar mi responsabilidad de la sanación de todos esos introyectos y de, pues, escribir mi historia. Agradecer con lo que se me dio, con lo que no me dieron y comenzar una nueva historia para mí. Y fíjate, ahorita que usas esa palabra, quisiera aprovechar para compartir, lo hemos platicado en otro momento tal vez, o en algún otro espacio, en este tema de sanar, la palabra terapein, la palabra terapia es sanar, pero muchas veces la gente que va a terapia no va para sanar, va para que la curen, pero la palabra cura en latín
Cure significa cuidar. Entonces, imagínate, cuando alguien llega a tu consulta y te dice, doctora o doctor, vengo para que cure a mi paciente o a mi hermano, a mi mamá, a mi papá. Ustedes de entrada díganle, yo no lo voy a curar, porque si quieres que yo te la cure, me estás diciendo que quieres que yo te la cuide. Y aquí no es guardería. Yo no te la voy a cuidar. Y yo no quiero cuidarte tu enfermedad o tu neurosis. Si tú vienes es porque vas a sanar, pero el que sana eres tú, no yo. Yo como terapeuta te acompaño, pero yo no te sano, te sanas tú. Acuérdense de todo este proceso de la movilización de la energía, la autorregulación organísmica y todo esto. Nosotros, a través de los jueguitos inocentes, a través de algunos experimentos terapéuticos, lo que queramos, nosotros podemos propiciar que la persona se sane. Nosotros no somos quienes la sanamos. Y en esta parte me pareció muy rico lo que decías de la respuesta del árbol, ¿no? Yo vine a sanar y no a tu mamá, a ti. Y no tu cuerpo, tu alma, ¿no? Tu espíritu. Que también esa es la parte que nosotros en el consultorio sanamos. No sana, a veces se sana el cuerpo, pero el cuerpo tiene su propio proceso de ajuste, ¿sí? En nosotros lo que vamos a sanar es el espíritu, aquello que anima y da fortaleza a las personas para que sanen lo demás. Y esta es la parte interesante. Y muchas gracias, Sandra, por compartirlo. Norma Elías dice que me voy con la consigna de aceptar que cada cuento tiene la visión de quien lo crea, respetando su visión y su historia. Exactamente. Cada quien cuenta el cuento que quiere contar, ¿verdad? Gaby Parga dice, me quedo sin el pendiente de haber soltado lealtades. Y le hace, uff, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Gaby. Es cierto, vamos soltando. A veces nos cuesta, porque imagínate, a veces, como decía José Luis, del caballero de la armadura oxidada, ¿verdad? Son lealtades que me han servido. Y quitármelas me quedo vulnerable, me quedo expuesto. ¿Qué más exposición queremos que la que me va a ayudar a crecer y a sanar? Muchas gracias. Y Alma, precisamente Alma Guadalupe nos dice, pues qué hermoso es sanar el alma. A eso vamos a terapia, para sanar el alma, no nada más el cuerpo, no nada más la emoción, en general, ¿sí? ¿Alguien más nos quiere compartir cómo se va esta noche? Sí, Natalie. Creo que soy la única que falta, no sé. Pues me voy descansada. Ya me quité esos pesos. Emocionada para el siguiente tema de la siguiente semana. Y algo que me llamó a mí la atención de la película es que en algún punto yo dije, ay, yo amo a ese monstruo. Sí, sí, claro. Fue genial. Gracias por esa experiencia y aquí sigo. A ver cuál tarea viene para el siguiente tema. Pues, ¿qué les parece si dejamos una tarea y luego ya mandamos bien el tema? Que la tarea sea que platiquemos, o sea, que revisemos cuántas veces hemos sido ese monstruo en la vida de los demás. Llámese pacientes, llámese pareja, llámese amigos. ¿Cuál es la función del árbol? ¿No? Del monstruo. Porque precisamente a veces somos esos monstruos, ¿no? Entonces, que pudiéramos revisar cuál es el papel. Digo, ya que nos metimos en este tema de la película, valdría la pena que le escarbáramos más. Porque una es la historia que yo me cuento para darle sentido a mi vida y no ver lo obvio. La otra ahorita sería, ok, ¿en qué sentido? Me gustó lo que decías, Natalie, porque sí es cierto, sucede eso, que terminas amando o validando y reconociendo el papel que tienes y que ha tenido en la historia, porque ese árbol estuvo en muchos años atrás, ¿no? Cuando el rey, cuando la esposa del rey, cuando el sacerdote y las hijas del sacerdote, y cuando el Conor O'Malley golpeó al otro hasta que se cansó. O sea, estamos en muchos momentos en la vida de nuestros pacientes, en la vida de nuestros amigos, en la vida de nuestras parejas. Tal vez la tarea sería como revisar hasta dónde nosotros hemos cumplido ese papel de ser los monstruos. ¿Sí? Y el papel del monstruo no era decirle qué iba a pasar con el niño, sino decirle qué quieres hacer con tu historia. ¿No? Yo te cuento historias, yo te hago jueguitos, yo te hago experimentos terapéuticos. ¿Tú qué quieres hacer con ellos? ¿Sí? No sé si soy claro en lo que podrían pensar. Ya eso lo acomodamos
en algún tema que se los mando, se los hacemos saber ya por el chat del grupo, y a quienes nos siguen en Facebook, pues se los hacemos también saber un día antes para que se vayan ya preparando a ver si se animan. Y vuelvo a recordarles, por los que no saben cómo es la dinámica de este proceso, si alguien de ustedes que nos están siguiendo solamente en Facebook quisiera, ya que vea el tema y diga, yo quiero también interactuar directamente en el grupo, necesitamos que nos manden su número de celular para que los anexemos al chat del grupo, y ya estando en el chat, ahí les hacemos llegar el ID de la sesión. Y ya ustedes deciden si le entran o no le entran, ¿verdad? No es obligatorio que entren, pues al final de cuentas es exponerse y abrir su corazón y estar en este espacio que creo que nos enriquece a todos, ¿no? Ahora sí que no es terapia, pero parece como si lo fuera, ¿verdad? Es muy terapéutico el momento. Y se los agradezco porque de verdad a mí me encanta esto y nos va enriqueciendo a cada uno de nosotros. Pues quisiera darles las gracias a todos, a todas por estar aquí, a quienes nos han seguido a través del Facebook, a quienes están aquí. Un placer coincidir en este espacio. El próximo martes, con el favor de Dios, prepárense su cafecito, su cena, compartan para todos si gustan. Y bueno, pues aquí nos volvemos a encontrar, ¿sí? Para celebrar el cumpleaños de Amalia, ¿no? El número 37, así que le cantaremos las mañanitas ese día. Y bueno, también trabajaremos con algún tema que nos ayude mucho para esta reflexión del papel que he tenido yo como árbol en la vida de los demás. Un placer, cuídense mucho, que pasen buenas noches. Nos vemos. Gracias, Julio. Hasta luego. Por favor de Dios. Gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Saludos a todos.